importancia que tiene desde la articulación, ¿cierto? Para todo lo que viene integrando el andamiaje de lo que compone la salud mental, nos hemos dado cuenta que el campo de educación está ganando bastante terreno para, de alguna manera, tomarlo como soporte para poder encontrar, ¿cierto? Esas prácticas significativas que nos permitan a nosotros poder mejorar nuestro quehacer como psicólogos. Entonces, más allá de estar en las escuelas o en los contextos de educación superior, en donde solamente nos encargamos de vigilar o de generar estrategias para potenciar el aprendizaje y mantener indicadores de retención, nos hemos dado cuenta que en el contexto escolar se ha venido manejando un nicho muy significativo en donde de alguna manera nos ha llegado a desafiar a la hora de diseñar estrategias, diseñar proyectos de abordaje y acompañamiento para la salud mental. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros acompañamos una de las etapas más importantes del individuo, que es la etapa de la niñez, los adolescentes, ¿cierto? Para esos adultos que van a salir a la sociedad y también a darle una especial importancia a la primera infancia. Pero bueno, dejándonos un poco de toda esta retórica, quiero comenzar con una actividad rompehielo de la cual quiero que queremos mirar algunos presaberes. ¿Por qué? Porque existen algunas creencias, ¿cierto?, que se vienen desarrollando con respecto al componente de familia. Entonces, antes que nada, quiero dejar algunos acuerdos en este espacio. Número uno, les agradezco por favor que en la medida de lo posible, si les permiten, puedan encender la cámara. A mí me gusta interactuar con las personas y saber con quién estoy dialogando. Número dos, si ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, por favor, anótenla y al final se resuelven las inquietudes, ¿ok? Y por último, quiero que más allá de cualquier cosa, ustedes estén muy abiertos a poder hoy recibir información que les permitan a ustedes mejorar un poco más su visión de ese ejercicio profesional y ético en el cual ustedes se van a desempeñar. Entonces, lo primero es que quiero que, por favor, como somos pocos los que estamos aquí de asistentes, yo voy a lanzar unas frases, ¿cierto?, que escuchamos en el día a día y quiero que, por favor, la persona con la cual cada vez que escuche la frase y se sienta identificado con tres opciones, ¿cierto?, por favor, va a utilizar unos emoticones que voy a indicar aquí que se encuentran en la opción de reaccionar. Entonces, para los que se encuentran en la opción de acuerdo, van a seleccionar manito arriba, que quiere decir me gusta, ¿sí? Para los que quieran alinearse con la opción en duda, van a seleccionar el emoticón de aplauso. Y el que se encuentre alineado a la opción en desacuerdo, puede seleccionar el emoticón, ¿cierto?, de sorprendido. ¿Ok? Repito. De acuerdo, manito arriba. En duda, el emoticón de aplauso. Y en desacuerdo, el emoticón de sorprendido. El que sale con la boquita así. En O. Quiero que por favor me digan si les quedó claro la instrucción. Perfecto. Excelente. Perfecto. Entonces voy a iniciar. Cuando ustedes escuchan la siguiente frase, familia es mamá, papá e hijos, ¿con qué opción se sienten alineados? ¿De acuerdo, en duda o en desacuerdo? Voy a repetir la frase. Familia es mamá, papá e hijos. Doctora, sí, pero de pronto para la persona que acaba de ingresar ahí ya dos personas, de pronto volverles a explicar, ¿cierto? Perfecto.
Voy a volver a repetir la instrucción. Voy a decir algunas frases que escuchamos en nuestra cotidianidad y para las personas que se encuentren de acuerdo, van a utilizar el emoticón manito arriba. Para los que se encuentren en duda, van a utilizar el emoticón de aplauso. Y para los que se encuentren en desacuerdo, van a utilizar el emoticón de sorprendido. ¿Ok? ¿Sí? Las personas que vayan ingresando, ¿cierto? Pueden escuchar. En el momento vamos a participar las personas que nos encontramos aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar nuevamente. Familia es mamá, papá e hijos. ¿De acuerdo? ¿En duda o en desacuerdo? ¿Nadie muestra postura? Ok, voy con la siguiente frase. Toda familia debe vivir junta. ¿Quién se encuentra de acuerdo, en duda o en desacuerdo? Voy con la siguiente frase. Los abuelos dañan la crianza. ¿De acuerdo, en duda o en desacuerdo? Ok. Hay gente que responde en el chat. Bien. Siguiente frase. Una madre sola no puede criar bien. A ver, a ver. Oh, ok. Esto está movido acá. La siguiente frase. Las familias no tienen conflictos. ¿De acuerdo, en duda o en desacuerdo? De acuerdo. Ok. Esto está variado, pero me gusta. Ok, bien, perfecto. Bueno, ok, sí, señor, así es. ¿Por qué les digo estas frases que a veces escuchamos de forma aleatoria o en algunas dinámicas pareciera que fuera el común denominador de nuestro lenguaje? Porque la idea en el día de hoy es conocer cuáles son aquellas creencias que tenemos enmarcadas con todo lo que es el sistema familiar. Y la idea es que hoy podamos entender un poco realmente qué significa, cuáles son esos elementos y cuáles son esas competencias de que luego ustedes lo puedan ver, desarrollen para que les permitan a ustedes, cada vez que tengan que abordar alguna situación en el campo de educación, lo primero que ustedes puedan reunir son elementos para poder hacer una buena exploración del sistema familiar y que eso les genere insumos para ustedes poder desarrollar cualquier proceso de acompañamiento, en este caso para nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero vamos a empezar a hacerlo desde la primera infancia. ¿Por qué? Porque esa es la plataforma base de la cual nosotros podemos entender algunas dinámicas del ciclo vital en el cual nosotros nos encontramos atendiendo en el contexto educativo. ¿Ok? Entonces, la idea de hoy con esto es que lo primero que tenemos que nosotros empezar a desarrollar es el siguiente mensaje. Nosotros trabajamos con familias reales, no familias ideales, ¿ok? Repito nuevamente, trabajamos con familias reales, no ideales, ¿vale? Entonces, a partir de allí, vamos a comenzar nuestra clase. Claudia, por favor, me permite y ahora sí la presentación para dar inicio a este tema tan importante. En el día de hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento familiar, sus áreas y cuáles son los componentes de salud mental familiar de especial relevancia en la primera infancia. Y a partir de esto nosotros vamos
hablarles un poco a partir de algunos referentes teóricos que tienen algunos postulados muy importantes a tener en cuenta sobre todo este tema, todo lo que es el funcionamiento familiar y cómo se construye esa salud mental desde la primera infancia. Para eso lo vamos a ver desde la perspectiva sistémica, ecológica y basada en la evidencia. ¿Cuál es nuestro objetivo en el día de hoy aquí? La idea es que ustedes puedan comprender esas dinámicas familiares y esas áreas de funcionamiento que existen, cómo se desarrollan, qué es lo que realmente, cuáles son esos elementos que componen la salud mental familiar que permiten favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas durante esta primera etapa tan vital. ¿Ok? Adelante, Claudia. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señora. Sí. Se ve. Listo. ¿Qué entendemos por familia? La familia es una institución social dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque ella va transformándose, porque va cambiando, porque no es estática. Es decir, se transforma y se reorganiza a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son esos elementos que constituyen la familia? ¿Qué es lo que conforma esta unidad? ¿Sí? Unicidad, evolución y enfoque. Estos elementos permiten que esta institución de tipo social sea dinámica, que sea transformada y que en la medida que van pasando distintas situaciones y desafíos en el contexto social o en el entorno donde se desenvuelve, genere espacios de reorganización a lo largo del tiempo. ¿Por qué unicidad? Porque no existe una única forma de familia. Hoy en día podemos darnos cuenta que existen algunos sistemas familiares que se han ido desarrollando con el tiempo y se han ido visibilizando. Se desarrollan en distintas formas de organización, tienen sus propios sistemas de comunicación, sus propios vínculos de afecto y de resolución de problemas. Evolución. Precisamente por ser dinámico, experimentan cambios por crecimiento, nacimiento, situaciones migratorias, etapas de enfermedad vital, separaciones y transformaciones sociales. ¿Por qué se habla de enfoque? Porque necesitamos comprender a la institución como tal, que una familia implica analizar no solamente su funcionamiento, sino también cómo está conformado y analizar cuáles son esos miembros y los roles que cada uno ejerce. Adelante, Claudia. A continuación les voy a explicar cómo se concibe la familia como sistema desde el enfoque de Minuchin, el primer teórico que vamos a hablar. Si ustedes notan en la figura, ustedes ven que hay una interconexión de distintos ejes. Es decir, todo cambio ocurre en uno de sus integrantes. Y cuando existe un cambio o existe alguna modificación Sí, muy o bien, algún evento dentro de alguno de los integrantes, afecta a todo el conjunto o la red familiar. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que conforman este sistema familiar desde el aporte de Minuchin? Primero, si ustedes notan, hay una circularidad. Las acciones son causa y efecto de manera simultánea. Se desarrollan relaciones de interdependencia, es decir, los elementos o quienes conforman este sistema están mutuamente vinculados. Existe una totalidad, es decir, se concibe a la familia como un sistema que es mucho más que la suma de sus partes. Adaptación. De alguna manera, este sistema familiar desde este teórico se concibe con una capacidad que desarrolla de ajustarse a las distintas demandas que afronta el sistema familiar. Pero también tiene un elemento de retroalimentación, es decir, generan una especie de respuestas o reciprocidades que de alguna manera mantienen el sistema familiar o por el contrario, dependiendo de este tipo de respuestas, ella se va transformando. Por esa razón, los comportamientos infantiles
desde este aporte teórico deben comprenderse dentro de las dinámicas familiares y no únicamente dentro de las características individuales del niño. ¿Ok? Importante tener claridad en esto. Siguiente, mi querida Claudia. Como pueden ver en esta gráfica que ustedes pueden ver a continuación, estamos viendo la perspectiva ecológica que es del modelo de Bronfenbrenner. No sé si ustedes en algún momento han escuchado este teórico, él es un alemán, ¿cierto? En donde habla que el individuo se desenvuelve en unos ambientes, por eso es que se habla de la perspectiva ecológica. Y este teórico habla que el desarrollo infantil ocurre dentro de unos sistemas y subsistemas que tienen un componente muy importante, se interrelacionan, o sea, cada sistema no trabaja de manera aislada, todos trabajan de alguna forma interrelacionados. Y esto depende de qué? De la interacción constante de los miembros de este sistema con cada uno de esos ambientes. Por eso ustedes ven aquí en la gráfica que en el centro del sistema aparece el niño o la niña desde el desarrollo infantil. Y luego empezamos a ver los diferentes ejes que conforman este sistema, que son esos microambientes, ¿cierto? Estos distintos pequeños espacios o ecosistemas en donde empiezan a generarse las interrelaciones. ¿Y cuál es el primer eje que podemos observar? El microsistema que lo conforma, la familia, la escuela, ¿cierto? Y la comunidad cercana donde se desenvuelve, el barrio, la comunidad, la población donde de alguna manera el niño se empieza a interactuar. El segundo sistema que podemos ver aquí en este caso es el mesosistema. ¿Y quiénes lo conforman? Fíjense que aquí habla del ambiente en donde se empieza a desarrollar el eslabón más importante cuando el niño sale del hogar primario y llega a su segundo entorno, que es la escuela. Y es la relación que se construye entre la figura de la familia y la escuela. Por eso es que uno de los grandes componentes que nosotros como psicólogos educativos tenemos que trabajar en todos los proyectos de abordaje es en el fortalecimiento de la relación escuela-familia a través de distintas estrategias que se desarrollan, ¿vale? Entonces, miren lo importante que es poder, todas las estrategias, todos los proyectos que se desarrollen tienen que ir encaminados a poder fortalecer ese primera ecosistema interrelacional, familia y escuela, ¿ok? Después viene el siguiente sistema, ¿cierto? Que se llama el exosistema. Y este le conforma las condiciones laborales de los padres o responsables cuidadores de este niño. Y fíjense por qué es tan importante, porque de alguna manera cuando nosotros trabajamos con población vulnerable, podemos identificar cómo este microsistema tiene impactos dentro del desarrollo integral de ese menor, ¿sí? Cuando alguno de los dos padres no trabaja, cuando están pasando situaciones económicas difíciles, cuando son poblaciones vulnerables, ¿cierto? Cuando son migrantes que por situaciones de fuerza mayor se tuvieron que ver obligados a irse de su lugar de arraigo e irse a otro lugar sin contar con nada. Y cómo esto afecta a nuestros niños y niñas. Y por último, está el siguiente ambiente, que es el macrosistema, que lo integran el conjunto de creencias, cultura y otra cosa importante, el sistema de políticas públicas bajo el cual este individuo se está desarrollando. Entonces, de alguna manera, todos estos ambientes o sistemas que ustedes ven aquí desde la perspectiva de Bronfenbrenner, ¿cierto?, constituyen el gran cronosistema que de alguna manera integran todos los cambios y dinámicas vitales e históricas que de alguna manera impactan al individuo, en este caso al niño o la niña en esta etapa de desarrollo infantil. ¿Qué tantas las políticas públicas de esa región en donde se está desenvolviendo ese niño en particular están generando esas facilidades para que él se pueda desarrollar, no solamente a nivel educativo, sino a nivel de salud social, ¿cierto? O sea, muchas cosas, ¿cierto? A nivel del entorno económico, ¿cierto? ¿Qué tanto acceso a los servicios
¿cierto? Como individuo se le están facilitando o se le están garantizando no solamente ese niño, sino su sistema familiar. ¿Cuáles son esas creencias bajo las cuales el sistema familiar se va constituyendo y va de alguna manera proyectando en este nuevo individuo y lo va fortaleciendo? ¿Cómo es la cultura, ¿cierto? ¿Cómo se maneja la dinámica y cómo es la perspectiva de vida que manejan cada uno de sus miembros basados en la cultura social en la que se desenvuelven? Un ejemplo, no es lo mismo, ¿cierto? La cultura de las personas que viven acá en la costa atlántica, que tienen unas creencias y una manera de concebir la vida e interpretar situaciones de una forma a las de pronto a familias que se encuentran en el interior del país o familias que pertenezcan a comunidades indígenas. Entonces, fíjense que de alguna manera todos estos elementos son indispensables a la hora de nosotros poder mirar la familia y realizar este análisis desde estas perspectivas teóricas para que nos permitan brindar información relevante a la hora de nosotros hacer intervenciones y abordajes. Adelante, Claudia. Miren ustedes esta gráfica y esto es un pequeño mapa, ¿cierto?, de la diversidad familiar contemporánea. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque precisamente existen distintos tipos de familia que hoy en día nosotros tenemos que tener claridad en los conceptos. Ya no se viene manejando la misma información de sistema familiar como antes se desarrollaba, que solamente la familia lo conformaba padre y madre, ¿cierto? Hoy en día vemos distintos sistemas familiares que es importante que ustedes hoy tengan claridad a la hora de hacer esos abordajes. Estos ecosistemas familiares, ¿cierto?, se dividen en 4. Existen las tradicionales y ampliadas, que las conforman la tradicional familia nuclear, que es la que constituye los padres con los hijos, la familia extensa, que es aquella que no solamente están los padres y los hijos, sino que aparte a esta familia se le suman parientes dentro de un mismo núcleo, ¿sí? La trigeneracional, que es donde por lo general existen esas familias que tienen un representante de cada generación, en este caso adultos, como iguales. Está los tíos, los abuelos, ¿cierto? El abuelo de mi tío, ¿sí? Entonces, por eso es que se le llama trigeneracional, porque hay más de una generación. Existen las transicionales. Las transicionales las conforman la familia monoparental, en donde existe o una jefatura más femenina o una jefatura masculina. La reconstituida o ensamblada, que son aquellas familias conformadas por nuevas parejas, pero que vienen con hijos de relaciones previas, ¿cierto? Entonces, esa parte es importante tenerla clara. La familia binuclear son aquellas familias que por alguna razón dentro del núcleo, y aquí quiero que presten especial atención, porque aunque ustedes no lo crean, este tipo de familia no es nueva. Se maneja desde hace mucho tiempo, solamente que pasaba muy desapercibido. Son aquellos padres que están dentro del mismo núcleo familiar, pero ojo, primero están separados, ¿saben? Pero de alguna manera comparten una misma unidad, un mismo ambiente y comparten la responsabilidad parental con los niños que tienen ambos. Entonces, miren ustedes esto. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado ahora que tenemos un poco más de información y conectamos con que, claro, ahora entiendo algunas cosas? Muchas veces algunos abuelos duraron muchos años conviviendo bajo el mismo techo, pero ellos no tenían ningún tipo de unidad, ningún tipo de relación, sino que simplemente decidieron manejar, ¿cierto?, esta misma figura. La familia vincular y de soporte, ¿sí? Son aquellas familias en que por alguna circunstancia, y en este caso con soporte, existen niños asumiendo funciones parentales delegadas. Ojo con esto. Por lo general pasa con los hermanos mayores, ¿sí? Vienen con algunas funciones de adultos, ¿cierto? O con actividades adultocentristas y se hacen cargo de responsabilidades que para su edad ellos no están preparados. Pero por las circunstancias de la vida y por las condiciones en las que se desenvuelven, les ha tocado asumir este rol. Existe otro tipo de familia vincular y de soporte que es la llamada paz de Dieu. Este es un término francés que habla mucho de las relaciones de alto apego. ¿Cómo así? En ciertas familias, ¿cierto?, existe papá y mamá
conviviendo con sus hijos, pero por alguna razón el rol de autoridad no lo desarrollan los papás, lo tiene uno de los abuelos. Pero el componente de este tipo de sistema familiar es que la relación es de alto apego, es decir, el menor desconoce la figura de autoridad de los padres y tiende a seguir más la instrucción de este abuelo o esta abuela, ¿sí? En nombre de esta relación afectiva de apego, ¿cierto? Que existe. Entonces, miren cómo también esto puede generar situaciones de conflicto dentro del rol vincular en la familia, ¿vale? Entonces, importante también tener en cuenta eso. El ecosistema familiar situacional por adaptación, que este es un nuevo tipo de familia que nosotros con los años hemos venido trabajando e identificando. Existe la familia en acordeón, que son aquellas bajo los cuales alguno de los miembros viaja de forma frecuente, no permanece en el sistema familiar y por lo tanto dentro de las relaciones vinculares se manejan muchos límites flexibles, porque es que esta permanencia de este adulto cuidador no es de forma permanente, no es consistente. Entonces, los miembros menores no tienen una figura clara de autoridad, por eso se le llama en acordeón. ¿Por qué? Porque los límites se manejan de manera ambivalente o demasiado flexible. La transnacional son aquellas familias, ¿cierto?, que de alguna manera sus miembros han tenido que tener lastimosamente condiciones donde alguno de ellos ha tenido que emigrar para otro país o para otras regiones lejanas y los vínculos se mantienen a distancia. En este caso, podemos tomar un ejemplo. Ustedes se acuerdan cuando se desarrolló este gran éxodo de nuestros coterráneos connacionales venezolanos debido a la crisis en el país. Muchos padres se vieron obligados a dejar a sus hijos con otros familiares y se tuvieron que venir acá a Colombia o a países como Argentina, Chile y Perú, ¿cierto? Y trataban de mantener el vínculo desde la distancia, manteniendo todo el tiempo comunicándose con los niños de forma a través de la tecnología. Entonces, esos son los llamados vínculos a distancia. Y las familias de acogida, que son familias, ¿cierto?, amparadas por mandamiento judicial, ¿cierto?, o instituciones que son garantes de derechos, en las cuales por alguna situación el menor se encuentra en peligro o en situación de abandono o de vulnerabilidad y ellos pasan a salir de su sistema familiar primario, que es el entorno en el cual no es protector, y a través de mandamiento judicial, ¿cierto?, ellos pasan a estos sistemas familiares de cuidado temporal o bajo tutela legal, ¿vale? Entonces, de alguna manera, es importante tener claridad con esto porque ninguna tipología es inherentemente mejor o peor, ¿cierto? De alguna forma, es importante entender que estos distintos sistemas son importantes tenerlos en cuenta a la hora de nosotros poder tener claridad para poder identificar con qué tipo de familias nosotros nos encontramos trabajando para poder entender algunas matices o factores en los cuales ellos se desenvuelven y nos permitan a nosotros desarrollar un mejor abordaje y acompañamiento. Adelante, Claudia. Fíjense que aquí les muestro un cuadro comparativo en donde nosotros tenemos que empezar a partir de aquí desarrollar nuestro cambio de paradigma. No enfocarnos en la familia, en cómo está compuesta, sino en cómo es su funcionamiento. De alguna manera, nuestra intervención psicosocial debe estar muy centrada en eso, en esa comprensión del funcionamiento familiar, más que en el juzgar o cuestionar cómo está compuesta. Y creo que eso es una de las barreras que a veces no nos permite hacer una intervención de manera eficaz, guardando la ética y el profesionalismo en nuestro ejercicio y en nuestro rol como psicólogos. Entonces, ¿qué pasa? En la composición familiar, ¿verdad?, nosotros siempre desarrollamos una pregunta central. ¿Quiénes integran la familia? Y el foco siempre está, ¿verdad?, desarrollado en la estructura demográfica y en su tipología. ¿Y qué genera esto? Genera que nosotros tengamos límites y obstáculos para poder realmente analizar
cómo está configurada la salud mental y los factores protectores de ese sistema familiar. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en cómo está compuesta. ¿Ok? En cambio, cuando nosotros desarrollamos nuestro enfoque desde el funcionamiento, nuestra pregunta central tiene que ser siempre cómo interactúa este sistema entre sí. Y nuestro foco tiene que estar muy desarrollado en cuáles son esos procesos, cuáles son esos roles, cuáles son esos límites que tiene ese sistema familiar y cómo es su calidad afectiva en cuanto a la relación, en cuanto a cómo interactúan entre ellos. ¿Y qué sucede? Que cuando yo desarrollo el foco en este análisis, eso me permite a mí identificar factores determinantes en el desarrollo infantil de los niños y niñas en este sistema familiar, lo cual me genera de alguna manera predictores un poco más claros y atinados a la hora de poder identificar cómo está, ¿cierto?, la salud mental en estos menores. ¿Ok? Adelante, Claudia. Aquí ustedes en este gráfico les voy a hablar sobre cómo, de acuerdo a Minuchin, tiene la arquitectura familiar, los subsistemas. Entonces, fíjense que aquí, a diferencia de Bronfenbrenner, ¿verdad? Miren que aquí estos subsistemas dentro de la familia son elementos que nos permiten hacer otro tipo de análisis. ¿Cómo así? El subsistema conyugal. Analicemos cómo es la relación entre la pareja, ¿verdad? Cuidadores, padres, ¿cierto? Cómo está la calidad en el apoyo mutuo, en la toma de decisiones, cómo resuelven sus conflictos. Este tipo de factores me permiten a mí analizar cómo es la calidad de la relación entre parejas. El subsistema parental lo conforman las funciones de crianza y cuidado. Y ahí que me dedico yo a mirar, a analizar cuál es el tipo de normas establecidas, cuáles son esos límites que se han desarrollado, cuáles son esos factores de protección que están instaurados en el sistema, cómo los desarrollan, si es un factor de protección para ellos o simplemente es un tema instintivo que desarrollan, la educación que ejercen dentro del hogar. Y cuando hablamos de la educación es cómo está conformado su sistema de principios personales, valores morales, que les permiten desenvolverse en la sociedad y qué es lo que aprenden esos niños. El subsistema fraterno, fíjense este aspecto, cómo es la relación entre hermanos. Eso es lo que conforma el subsistema fraterno. ¿Y qué tengo yo que revisar allí? Bueno, ¿qué tanto se promueve las relaciones de cooperación? ¿Qué tan afianzado está el juego entre los miembros, entre los hermanos? Porque si ustedes conocen, el juego, más allá de ser una actividad agradable, lúdica, es un pequeño espacio en donde las interacciones sociales se fortalecen, ¿sí? Las habilidades sociales se pueden robustecer, se pueden construir de una manera estable, ¿cierto? Firme. ¿Cuál es el aprendizaje social que se desarrolla? ¿Cómo ven a ese hermano? ¿Qué conductas repiten del hermano mayor? ¿Qué tipo de factores, cierto, comportamientos, conductas, acciones desarrollan entre sí? Claudita, nuevamente te regrésate a la que se fue hacia atrás. No, adelante porque se fue hacia atrás. Otra vez. Listo, gracias. Y por último, el subsistema parentofamiliar, parentofilial. ¿Y en qué elementos reúne este subsistema? Fíjense ustedes, hablamos de la relación de pareja, hablamos sobre las funciones de crianza y cuidado, desde el rol de padres, hablamos de las relaciones entre hermanos, pero aquí, en la parentofamiliar, se analiza cuál es la relación entre los cuidadores y los niños. ¿Y esto por qué es importante? Porque de alguna manera yo puedo identificar cómo están establecidas las relaciones de apego. Fíjense ustedes, si es un estilo de apego seguro, ¿cierto? Cómo se está construyendo, si se está brindando factores de seguridad emocional, si hay un rol de orientación adecuado o hay abandono, ¿sí?
Entonces, miren lo importante que es poder analizar desde la perspectiva de Minuchin con los subsistemas estos elementos dentro del funcionamiento familiar. Adelante, Claudia. Fíjense que, de alguna manera, cuando hablamos de la regulación de las interacciones dentro del sistema, podemos tener una columna vertebral para poder revisar el nivel de interacciones y la calidad de interacciones que existen entre los miembros y los subsistemas, desde la perspectiva de Minuchin. ¿Y saben cómo se llama? Los límites. Fíjense ustedes, los límites no es solamente lo que a veces escuchamos en las redes sociales, que es aprender a decir que no, a tener mi espacio propio, yo tengo que cuidarme lo que yo necesito, mis propias necesidades. No, los límites van mucho más allá y se construyen desde la familia. Por eso aquí se le hablan de límites familiares. ¿Y cómo están compuestos estos límites familiares? Son límites claros, ¿cierto? Que de alguna manera permiten el intercambio equilibrado y favorecen el desarrollo saludable de sus miembros, fomentando autonomía y conexión emocional. Y es importante porque estos regulan la interacción entre cada uno de los miembros y los distintos subsistemas familiares. Pero resulta que también nos encontramos que en los sistemas familiares, desde la perspectiva de Minuchin, también encontramos límites difusos. ¿Cómo así? Aquellos que generan confusión de roles, existe invasión de la privacidad, existe un sobreinvolucramiento, ¿cierto?, en los roles y en las dinámicas, y existe pérdida de jerarquías. Y por último están los límites rígidos, que son aquellos que de alguna manera dificultan la comunicación y la cercanía emocional entre sus miembros, generan aislamiento y por lo tanto la red de apoyo familiar, en vez de fortalecerse, empieza a debilitarse o a volverse nula. Y por eso es que hoy en día, ¿cierto? Y esto es muy importante tenerlo claro, no sé si ustedes pudieron tener la oportunidad de escuchar los resultados de la encuesta nacional de salud mental, y es impresionante ver los índices elevados que salieron, en donde la sensación de soledad en niños desde los 5 años, la puntuación salió muy alta. Y eso, de alguna manera, se debe a que tenemos que analizar la regulación de las interacciones en los sistemas familiares y cuál es esa calidad de límites que existen y qué tipo de límites hay y cómo esto afecta a la salud mental de los niños y las niñas. Adelante, Claudia. Fíjense que aquí les muestro la organización de responsabilidades, que es lo que nosotros conocemos como roles familiares. Resulta que los roles nos permiten darle orden, ¿cierto? De alguna forma las responsabilidades que debe haber dentro del sistema familiar. Ahora bien, en las familias saludables tiene que haber una distribución de responsabilidades de acuerdo con la edad y con las capacidades de cada integrante. Pero muchas veces eso no sucede en nuestras realidades, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los roles son funcionales, ¿cierto? Promueven el crecimiento de cada uno de sus miembros y también permiten ser flexibles y negociables, es decir, no son rígidos los roles. Dependiendo de las situaciones del contexto, se pueden flexibilizar, se pueden concertar y negociar. Pero, en cambio, cuando en las familias no existe esa distribución equitativa de responsabilidades, teniendo en cuenta la edad y las capacidades de cada integrante, se genera un fenómeno que se llama parentalización, que es un riesgo, ¿cierto?, implícito que va emergiendo dentro del sistema familiar. ¿Y en qué consiste? Es cuando un niño asume roles que no corresponden a su etapa evolutiva por límites difusos o fallas en el subsistema parental y empieza a generar situaciones de las cuales después desarrollan conductas disruptivas, empiezan a desarrollar algunos temas de alteraciones en su parte emocional y existe una privación en el desarrollo de otros aspectos que albergan el desarrollo integral de ese niño y esa niña. Y de alguna manera, este tipo de cambio se ve implícito en los entornos escolares. Adelante, Claudia. Aquí les muestro en este gráfico, ¿cierto?,
las áreas de funcionamiento del sistema familiar en la propuesta de Herrera. Y miren ustedes qué tan diferente es a los anteriores dos teóricos. Fíjense que Herrera nos propone a nosotros analizar el funcionamiento familiar, ojo, aquí también se mantiene el análisis desde el funcionamiento y no desde la composición, pero tiene otros aspectos relevantes. ¿Cuáles son? El área sensorial, el área sociocultural, cuál es el manejo económico, la educación moral y religiosa, el área sensorial y sexual, fíjense ustedes, definición de límites intergeneracionales, área afectiva y empática, el sistema de cuidado mutuo, fíjense, los cuidados físicos y de salud que se proveen en este sistema, la independencia y autonomía y la comunicación. Entonces, fíjense que estos son otros aspectos que también son importantes de analizar para poder hacer un abordaje a un sistema familiar. Adelante, Claudia. Fíjense que, de alguna manera, también Carreras nos propone el análisis del sistema familiar, ¿cierto?, en unas dimensiones de funcionamiento. Él nos muestra 4 áreas, 4 dimensiones. La primera es la estructura y el proceso familiar. ¿Y qué lo integran? La claridad de los roles, las jerarquías definidas, la flexibilidad. La otra dimensión es la del individuo y sus necesidades, es decir, cuál es su sentido de pertenencia, cuál es ese aspecto de diferenciación, qué tan fomentado está la autonomía, ¿cierto? La relación con el ecosistema. Aquí nosotros podemos analizar qué tanto es la capacidad de adaptación del individuo, cómo es su relación con las redes de apoyo social, familiar y de la comunidad. Y también otra parte muy interesante que él estudia y es la nutrición relacional. ¿Saben? ¿Y esto qué lo compone? La comunicación, el reconocimiento del individuo, el afecto y el ambiente de validación que debe estar inmerso el individuo. Entonces, miren ustedes cómo también esto nos lleva a nosotros a desarrollar otra perspectiva a la hora de poder analizar cómo se componen los sistemas, cómo funcionan los sistemas familiares. Adelante, Claudia. Me voy a detener a explicar un poco en la nutrición relacional, que es un modelo de Linares, para que ustedes puedan mirar, porque de alguna manera la nutrición relacional vendría siendo la plataforma base para la construcción, ¿verdad?, de estos factores protectores para una salud mental, ¿cierto?, estable para nuestros niños y niñas. Entonces, la nutrición relacional está compuesto por 4 elementos. El amor, pero miren cómo está concebido desde el modelo de Linares. El afecto incondicional como base. Así lo mira y lo propone Linares. El reconocimiento, es decir, es aprender a ver y aceptar al niño o a la niña como un ser individual, ¿saben? Con unos rasgos propios, con unas características individuales propias, con una identidad, ¿ok? La protección emocional es de qué forma está construido ese escudo contra el llamado estrés tóxico del entorno o el sistema en el que se desenvuelve ese sistema familiar. Y la validación. Y aquí quiero detenerme un poco porque esto es importantísimo. ¿Cómo, sí? Cómo los cuidadores o responsables del cuidado del niño, sus padres, otorgan elementos de legitimidad a las emociones del niño y a sus experiencias. Fíjense ustedes lo importante que es esto. Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna manera, cuando se tienen en cuenta estos 4 elementos de la nutrición relacional, de alguna forma se está fomentando de manera óptima la autoestima y la seguridad emocional a partir de esa experiencia que tienen los niños y las niñas en esas relaciones nutridas de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, importantísimo. Adelante, Claudia. Y por último, vamos a hablar acá de algo súper chévere que hace parte de los vínculos fundamentales,
que es la famosa teoría del apego de Bowlby. ¿Algunos de ustedes ya lo han escuchado? Doctora. Gracias, señor José. Miren, de alguna manera, para trabajar vínculos, traemos a colación la teoría de apego de este referente teórico, porque es importante entender que el apego es el vínculo emocional profundo que el niño establece con sus cuidadores. Y les cuento algo, cuando nosotros nos vamos a estudiar este tema de una manera más profunda, tiene unos elementos desde la biología bastante interesantes. El apego no se construye desde que el niño llegue al mundo, al exterior. El apego se construye desde que el niño está dentro del vientre de la mamá. ¿Y saben cómo se construye? Cuando el niño empieza a reconocer elementos como la voz de su mamita y el latido del corazón de su mamá. Porque de alguna manera cuando el feto se empieza a formar, una de las primeras cosas que experimenta es esa experiencia vital de vida, el latido del corazón de la mamita. Por eso es que cuando estamos embarazadas, las abuelas, las mamás nos dicen, mira que tienes que estar tranquila, no cojas rabia, porque todo eso también lo experimenta nuestro bebé. Entonces miren lo importante, ¿cierto? Y el componente fisiológico y biológico que conlleva todo lo que es el tema del apego. Entonces, ¿qué pasa? Que la fórmula del apego tiene unos pasos, unos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder observar, para poder evaluarlo, ¿sí? Para poderlo explorar. El primero, que el niño o la niña, cuando expresa una necesidad y cuando no lo puede verbalizar, utiliza otros elementos. ¿Cuáles son? El llanto, la búsqueda del cuidador que le genera protección, acogida, ¿cierto? Calma, seguridad, ¿verdad? Y luego el segundo paso es la respuesta de este cuidador. ¿Y cómo se manifiesta esta respuesta del cuidador? Cuando este cuidador responde con disponibilidad a ese estímulo o esa necesidad expresa por el niño o la niña. Cuando puede fomentar espacios de consuelo, cuando el niño está ni con miedo, con temor o desarrollando alguna necesidad distinta en donde él sienta inseguridad y sensibilidad. Esto que les estoy hablando, en psicología clínica se habla respuesta sensible, es decir, el cuidador está en la capacidad de generar una respuesta recíproca ante la necesidad manifiesta del niño o la niña, dependiendo de esa necesidad que tenga. Cuando el adulto o el cuidador genera esta respuesta sensible, se desarrolla en este individuo en desarrollo algo que se llama rol recíproco, que es decir, va generando en él la formación de conductas, comportamientos o acciones que están muy interrelacionados en esa respuesta que nos da el cuidador. Si el cuidador no nos da una respuesta óptima, ¿cierto? Este niño no va a poder desarrollar un rol recíproco óptimo y que más adelante puede constituir un estilo de apego ambivalente, ¿cierto? Desorganizado o ansioso. Pero eso es tema para otra clase, compañeros. Y por último, vamos con la representación interna. Este rol recíproco del cual yo les hablo les permite entender al niño en su psiquis lo siguiente. Si el niño llora porque tiene hambre y su mamá o su papá o su cuidador responde de manera óptima a esa necesidad de apetito, de hambre que tiene y es satisfecho, ¿cierto? El niño va a aprender que cuando yo necesito que esta necesidad se me satisfaga, siempre va a estar esa persona allí para responder y satisfacer esa necesidad. Y a partir de este pequeño ejercicio se empieza a desarrollar y a construir el apego seguro, ¿ok? Es decir, el niño tiene que aprender a tener claro que cuando él necesita ayuda, él va a tener a alguien que le va a responder de la misma forma como él lo necesita, ¿ok? Entonces eso es bastante importante porque esa va a ser la base para poder desarrollar un apego seguro en nuestros niños y niñas, ¿ok? Adelante, Claudia. Fíjense que cuando se desarrolla de manera óptima este apego seguro en la primera infancia, miren lo que nosotros conseguimos en estos niños. ¿Qué conseguimos? Que se desarrolle una mayor autoestima, que es la base interna de valoración personal que desarrolla el individuo. Segundo, se puede favorecer una mejor regulación emocional, es decir, el niño empieza a desarrollar esa capacidad para gestionar la frustración, pero también la calma.
¿sí? Tercero, la exploración segura, es decir, el niño empieza a desarrollar confianza para poder alejarse del cuidador, explorar el mundo que está a su alrededor o en ese ambiente en donde se desenvuelve, pero sabe que puede regresar y este cuidador va a estar allí. Miren ustedes la dinámica. Y por último, algo súper importante que nos va a servir como una de las capacidades más interesantes que como adultos nosotros podemos contar, que es un recurso valiosísimo que tenemos que desarrollar. Resiliencia, es decir, esa habilidad para podernos reponer, ¿cierto?, ante las distintas adversidades que podamos vivir, ¿ok? Habilidades de afrontamiento, ¿vale? Entonces, miren ustedes lo importante que es trabajar el apego y el impacto que este tiene en los niños y en las niñas. Adelante, Claudia. Fíjense que cuando de alguna manera, y si ustedes ven la gráfica, ¿cierto? Fíjense que ustedes ven la esfera naranja, que es la más grande, y la esfera amarillita, que es la más pequeña, con estas flechitas. Resulta que esta es una especie de representación simbólica de cómo cuando el adulto o el sistema familiar entiende realmente cuál es su funcionamiento, el impacto que genera y el andamiaje que desarrolla en la construcción de la seguridad y el desarrollo emocional del niño y la niña. Entonces, ¿qué pasa? Que desde la acción adulta, ¿cierto? Se empieza a promover la seguridad emocional. ¿A través de qué? La sensibilidad parental, la disponibilidad emocional, los factores de consuelo, los factores protectores, ¿cierto? Y ahí es donde se desarrolla el llamado aprendizaje social en el niño y la niña, que es lo que es realmente la primera parte para, o el andamiaje para que se desarrolle la parte emocional en el niño y la niña. ¿Por qué? Primero, porque el niño aprende por observación y por modelado. Es decir, yo veo, identifico y repito la conducta. Es decir, lo modela, ¿sí? ¿Y qué aprende? A reconocer emociones, a expresar emociones y a regular emociones. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy importante entender que el papel fundamental de la familia, ¿cierto? Es de aprendizaje, es de enseñar, es de modelar. ¿Por qué? Porque los niños aprenden observando es al adulto. Y el tipo de funcionamiento que tenga el sistema familiar, ¿sí? Va a depender, ¿cierto?, de la salud mental del niño el día de mañana. Entonces, miren ustedes lo importante que es poder nosotros tener este conocimiento de cómo es el funcionamiento de los distintos sistemas familiares para nosotros poder promover esa construcción de salud mental en nuestros niños y niñas en primera infancia. Adelante, Claudia. Ahora vamos a hablar después de todos estos elementos del sistema familiar. Ahora les voy a explicar, en base a la práctica basada en evidencia, cómo se construye la salud mental familiar, las pautas de crianza y también cuál es nuestro rol en el acompañamiento psicosocial, que es muy importante tenerlo claro. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La idea es que nosotros podamos desmontar esa idea romántica o idealizada de la familia, sino que lo podamos ver desde la perspectiva sistémica, ¿cierto? Es decir, la familia es un sistema, la familia se transforma, la familia es dinámica. Y vamos a explorar estos pilares, ¿cierto?, de la salud mental familiar desde los principios de la crianza y también guardando el marco ético del acompañamiento psicosocial que como profesionales debemos nosotros tener muy en cuenta. Adelante, Claudia. Miren, ustedes están viendo estos pilares aquí, estas columnas, ¿cierto? Y lo primero que quiero que ustedes entiendan es que la salud mental familiar es la capacidad activa, y ojo con esta palabra que voy a decir, estructural de la familia para sostener estos 4 pilares fundamentales. Ok, capacidad activa, es decir, que no es estática, que se tiene que promover, y es estructural, es decir, es lo que tiene que ser la columna vertebral, ¿vale? Importante. ¿Y cuáles son esas 4 funciones o 4 pilares fundamentales? Primero, la adaptación.
La salud mental tiene que permitir que la familia pueda adaptarse a los distintos cambios a los que puede verse sometido y también a los ciclos vitales que sufre la familia. Por eso es dinámica, porque se transforma. Así como nosotros los individuos tenemos distintos ciclos vitales cuando crecemos hasta llegar a la adultez, la familia también. Segundo, la capacidad de poder resolver las distintas dificultades y desafíos que enfrente el sistema. Es decir, tiene que desarrollar capacidad de agencia frente a los distintos conflictos. Por eso en el rompehielo les preguntaba, ¿la familia tiene conflictos? ¿Cierto? La familia tiene conflictos. De hecho, el conflicto, aunque es una situación de malestar, es un elemento importante dentro del fortalecimiento de las interacciones dentro del sistema familiar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se fortalecen los vínculos, en donde se puede trabajar los acuerdos, en donde se aprende a trabajar relaciones de forma cooperativa, ¿sí? Importante. Tercero, proteger emocionalmente a sus integrantes. ¿Cómo así? El sistema familiar tiene que tener la capacidad de fomentar factores de protección que fomenten esta salud mental en cada uno de sus miembros. Y por último, trabajar en el fortalecimiento de los vínculos seguros, como con el mantenimiento de relaciones significativas. Por eso hablábamos en anteriores presentaciones, ¿cierto? El tema de la nutrición relacional como elemento importante para poder llegar a hacer esto. ¿Saben? Es importante entender que la salud mental no es un estado estático, ni tampoco es la mera ausencia de enfermedades físicas, ni enfermedades mentales. Ojo, eso es importante tener claridad. Más allá es la capacidad dinámica en donde yo puedo, como sistema familiar, trabajar de manera mancomunada para poder fortalecer estos 4 pilares, para que este sistema familiar pueda funcionar de manera óptima. Adelante, Claudia. Miren ustedes esta figura que yo les entrego aquí, para que ustedes puedan notar, así como cuando nos hacen un electrocardiograma y revisamos nuestras pulsaciones del corazón. Bueno, miren ustedes a continuación esto que quise mostrarles aquí. Si ustedes notan estas líneas de colores roja, verde, y la roja se va convirtiendo en azul, tienen estos distintos trazos porque de alguna manera aquí se puede ver la curva de activación y regulación emocional de los niños y cómo de alguna manera el aprendizaje social que fomenta el adulto, de alguna manera se puede observar cómo funciona en los niños y niñas. Entonces miren lo que pasa. Hemos hablado que el apego seguro tiene una connotación biológica, ¿verdad? A eso le vamos a llamar activación neurobiológica. Y ustedes lo pueden ver en la flecha que va hacia la parte superior, ¿sí? Que es el nivel de excitación, es decir, el niño está experimentando de alguna manera, ¿cierto? Una emoción a través de alguna experiencia que está viviendo, de algún evento, acontecimiento, situación que viene, ¿cierto? Desarrollando en su entorno o en su ambiente donde se desenvuelve. Pero resulta que cuando no hay, ojo, cuando no hay corregulación del adulto, es decir, el adulto no está generando esa respuesta sensible de la cual yo les hablaba anteriormente, el niño no siente ningún tipo de calma, sino que empieza a generarse una disregulación emocional, es decir, hay una activación intensa a nivel emocional e interna. ¿Y qué produce? Le produce angustia al niño, le produce inseguridad, le produce sensación de peligro. Y por eso es que estas líneas rojas salen muy puntuales. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es la activación conductual que está desarrollando y la fisiológica que está desarrollando por esos niveles de estrés elevados que está, ¿cierto?, experimentando. ¿Y qué pasa? Que de alguna manera esto genera algunos impactos negativos en el niño, porque se van volviendo sensaciones y experiencias desagradables constantes, ¿ok? Es decir, vamos a darles un ejemplo. Ustedes tienen a sus niños y los van a sacar a pasear al parque y resulta que el niño se cae. Entonces,
¿Cómo se produce esa activación fisiológica? Cuando el niño se cae, llora porque se golpeó la rodilla, ¿cierto? Y se hizo una laceración. Pero resulta que la disregulación se desarrolla en el niño cuando nosotros desarrollamos frases de invalidación como por ejemplo, no llore porque no le ha pasado nada. Entonces, estamos generando una conducta de invalidación y el mensaje que le estamos enviando al niño es, deja de llorar, ¿sí? No tienes por qué llorar. Es decir, estamos suprimiendo que el niño experimente esa emoción y no permita gestionarlo y lo pueda llevar a una fase de calma. ¿Mm? Entonces, miren ustedes cómo funciona esto, ¿sí? En cambio, cuando ustedes ven la curva verde, que es un poco más redondeada, a diferencia de la roja, que es más puntuada, aquí nosotros sí podemos ver cómo el niño, cuando sí recibe una adecuada corregulación del adulto, se genera una curva de activación adecuada para llegar a la regulación emocional y por lo tanto se genera esa fase de calma, porque se permite gestionarlo de una forma saludable. Es decir, cuando el niño recibe calma, validación y apoyo, en ese momento, el niño de una vez desarrolla la calma, se siente la seguridad restaurada y se siente protegido. Y por eso es que esta línea que ustedes ven recta, que se convierte en azul, es porque de alguna manera se está construyendo la plataforma para el apego seguro. Entonces, ¿cómo se puede representar en el ejemplo anterior? El niño se cae en el parque, pero esta vez el adulto, como corregulador, le dice, veo que te dolió, mi amor, pero ven, déjame revisarte la herida y te acompaño. Es decir, con esta frase está validando y está corregulando al niño para que él pueda llegar a gestionar esta emoción de frustración o de angustia. ¿Ok? Entonces miren cómo con este pequeño ejemplo podemos nosotros simbolizar cómo los niños toman de alguna manera, repiten, modelan la calma del adulto. Y por eso también es importante que los adultos estén regulados. ¿Cuáles son esos beneficios neurobiológicos de este tipo de prácticas? Mayor regulación emocional. El niño tiene más confianza de explorar el mundo que lo rodea. Desarrolla confianza interpersonal. También se promueve la alta tolerancia a la frustración. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto que se tiene que trabajar de salud mental? Hombre, la salud mental no es ausencia de problemas, es aprender a enseñarles a los niños a calmarse, porque ellos no nacen con ese aprendizaje, ellos no vienen con ese concepto desarrollado, ellos vienen al mundo a forjarlo. Y nosotros como adultos, como cuidadores, promovemos el desarrollo, ¿cierto?, de esta conducta, de este aprendizaje. Adelante, Claudia. Pero antes de continuar, quiero saber cómo se sienten con esta habladera de esta humilde servidora. Doctora, ¿me escuchan bien ahí? Excelente. Doctora Natalia, doctora Claudia, las felicito porque muy acertada, muy pertinente esta charla de ustedes, esta webconferencia. Doctora Natalia, déjeme felicitarla porque es una persona con un acervo de conocimiento grande sobre los problemas familiares. Yo soy orientador escolar en un colegio de 1.300 estudiantes. Pues me deja usted, diría yo, como dicen los que admiran algo, los muchachos, wow, ¿entiende? Wow, sabe mucho. Usted le da a uno donde verdaderamente nosotros tenemos que saber la parte, el cómo, los procesos. Como dice este Piaget en sus etapas de desarrollo. Tenemos que saber en cada etapa qué se está desarrollando y la responsabilidad que tenemos a nivel de padres, a nivel social, a nivel de profesor. Es desde la individualidad de cada quien a qué podemos aportar para esta personita, para que tenga una salud mental, ¿cierto? Una emocionalidad, una parte de una gestión de emociones que sean todo con todo este conocimiento que usted nos trae. Doctora, le agradezco inmensamente porque pues me da la, yo supongo que la web queda grabada, ¿cierto? Para Sí, señor. poderla volver a releer, a volver otra vez a revisualizar y a tomar unos apuntes muy importantes, doctora, porque de verdad
usted me deja a mí en lo personal, un gran, una gran expectativa, ¿cierto? Porque uno es muy, discúlpeme la palabra, muy empírico para manejar todos los procesos que tiene que manejar, por ejemplo, dentro de las funciones que ejercen como orientadores escolares. Y la parte familiar es la que está fallando. Todo eso. Si nosotros tuviésemos unas pautas desde las bases a los niños, como habla etapas de desarrollo el, 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 el científico este, ¿cierto? Uno, uno tiene necesariamente que saber esto nosotros como orientadores escolares, ¿cierto? Como psicólogos en formación. Tenemos que tener claro esto, porque los abordajes que vamos a hacer, de qué van a depender, del acervo, del conocimiento que otros y que podamos tener. Doctora, de verdad, la admiro mucho, muy amable por su conferencia, muy bien, muy importante. Gracias. Miren, qué bonito que me digas que eres orientador escolar y sin extenderme porque tenemos el tiempo limitado. Es muy importante que me lo diga porque una de las grandes desafíos que se trabajan desde el campo de educación, desde COLSIP, es precisamente por delimitar de una manera clara el ejercicio del psicólogo educativo. ¿Por qué? Porque los orientadores escolares tienen muchas dificultades a la hora de poder hacer acompañamientos efectivos y eficaces, pero a mí me encanta mucho esta palabra que voy a decir a continuación, pertinente, porque es que muchas veces no se tiene este tipo de formación muy específica que les permite a ustedes ampliar el horizonte para poder desarrollar mejores programas de prevención y promoción. Y que no se haga, y lo voy a decir con todo el respeto, ¿cierto? Y no se haga la típica estrategia de escuela de familia y el tema central es pautas de crianza y se habla de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros generamos estos espacios de formación, ¿verdad? Es precisamente poderles brindarles a ustedes más herramientas que les permitan a ustedes diversificar. Y muy, muy, muy al lugar lo que dice, porque recordemos que hace poco acaba de salir una reglamentación para instaurar y desarrollar las competencias socioemocionales en el contexto no solamente educativo, ¿cierto? Sino también en la educación superior. ¿Por qué? Porque hay una alta tasa de estudiantes de la educación superior que están desarrollando afectaciones de salud mental y no se abordan, no se abordan. Entonces todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. No solamente tipificar y focalizar al adolescente. Es que desde la primera infancia es que se viene desarrollando la tarea. A mí muchas personas desde Secretaría de Educación acá en Cartagena siempre me hacen la misma pregunta. ¿Yo cómo voy a enseñar salud emocional o competencias socioemocionales a un niño de preescolar o de educación inicial? Y yo le dije, ¿quién te ha dicho que es el niño? Es al adulto, es al papá, es a la familia. Y precisamente por eso estamos muy afanados, ¿cierto?, en formar, y por eso agradezco mucho a la profesora Claudia y a la UNAD por permitir estos espacios para nosotros poder brindar estos conocimientos, porque es que a veces estamos redireccionando de forma errónea la tarea. Entonces, estas son cosas importantísimas y quiero que sepa, señor José, que para mí es muy valioso lo que me dice, porque entonces quiere decir que se está haciendo bien el trabajo y que hay que seguir haciéndolo. ¿Ok? Sí, doctora, y no para robarle más tiempo. Lo único que le digo, doctora, es que esta conferencia va a quedar grabada y voy a compartirla con el equipo de Escuela de Padres Nuestros. Lo que usted dice es muy verdad. O sea, hacemos que las pauticas de creencia y sea todo el tiempo. Nunca entendemos la parte social que usted dice que ahora es ley con el decreto 1522, creo que es o algo. Es ya para nosotros una necesidad, ¿cierto? De no transformar, porque quizás hasta dónde, pero nosotros desde el rol de orientadores escolares tenemos que tener tanto al estudiante como a su familia en la mira para lo que queremos Así hacer. es. Mil gracias, doctor. No se preocupe. Entonces, continuando con la clase, ahora les voy a hablar sobre la anatomía de la comunicación saludable.
Y esto no les va a servir a ustedes mucho para poder romper ese mal llamado tema de comunicación de las que a veces nosotros nos vemos bombardeados con sobreinformación, pero con información totalmente errónea. ¿En qué consiste la anatomía de la comunicación saludable como elemento protector de la promoción de salud mental familiar? Primero, en entender que el mirar, ¿cierto?, como acción conductual, se basa en el contacto visual que le otorga existencia y atención plena al niño, que hoy en día no se desarrolla. ¿Por qué? Porque este bendito aparato se ha convertido en el peor problema para poder desarrollar, ¿cierto?, el fomento, ¿verdad?, de validación en nuestros niños por parte de nosotros los adultos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que situaciones como esta no permiten que nosotros podamos desarrollar la mirada como acción conductual de validación al niño. La escucha, que eso también es muy importante. La recepción activa y con dos elementos que a mí me gustan mucho. Sin interrupción y sin ningún tipo de juicio prematuro. ¿Cuántas veces hasta nosotros mismos como papás, cuando nuestros hijos vienen a contarnos cosas, a veces no los dejamos hablar? Porque ya vamos, primero, estamos sobrehablando por encima de ellos. Es decir, no escucho de forma activa y consciente. Y segundo, no le permito que exprese lo que siente, sino que ya yo me adelanto y ya yo voy predigiendo lo que supuestamente me quiere decir. Es decir, no se siente escuchado. Y cuando nosotros caemos en esta práctica inadecuada, después vemos los resultados cuando los muchachos llegan a la adolescencia y ya ellos no nos quieren contar nada. Y todo se refugia en sus amistades, de sus pares. ¿Sí? Porque ya nosotros antes hemos trabajado un entorno inseguro e invalidante. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes, los que tengan la oportunidad de trabajar en la escuela y los papás le ven a decir, es que ese niño, la adolescencia, no, señor, qué pena, qué pena. No es adolescencia, no es que el niño lo quiera hacer, el responsable es usted, señor. Entonces, esa parte hay que tenerla clarita. Validar es aprender a reconocer la emoción de ese otro como real, como genuino, como legítimo. Así yo no esté de acuerdo con la conducta. Vean, yo les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la oportunidad de estar con otro adulto y de pronto a este adulto le pasa una situación que para mi interpretación no me parece una cosa alarmante, pero resulta que para esa persona sí? Y nosotros invalidamos la experiencia interna de esa persona. Pero ojo, les recuerdo algo. Nosotros siempre pasamos por alto y creo que esto es una invitación como psicólogos, de colega a colega. Recordemos que una de las primeras habilidades que tenemos que desarrollar es desmontar nuestros sesgos. ¿Por qué? Porque yo no puedo cuestionar ni puedo invalidar las experiencias internas del otro individuo. Nosotros no sabemos la historia de vida que ha llevado esa persona para que tenga una interpretación de su realidad, de su entorno y de las cosas que vive de una forma totalmente diferente a la mía. Y que cuando alguno de ustedes se ponga a desarrollar la práctica terapéutica, una de las habilidades que tenemos que tener muy claras es esa, empatía. ¿Ok? Entonces, muy ojo con ese asunto. La expresión, la acción de expresar, ¿saben? Una de las cosas que más observo en este tema con las familias es que nos cuesta verbalizar el afecto, nos cuesta verbalizar que amamos, que nos importa ese individuo, que es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente me cuesta expresar el afecto, verbalizarlo, sino que también no sé cómo expresar esas necesidades de forma clara y respetuosa. Fíjense ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como adultos no aprendemos a desarrollar esta conducta, nosotros no podemos pretender que el niño nos responda de una manera diferente. Recuerden, somos modeladores. Ellos repiten de lo que ven de nosotros. Y por eso es muy importante trabajar esta parte. O sea, la comunicación no es solamente el mero acto de hablar.
Los niños aprenden a comunicarse, vea, observando el modelamiento continuo en nuestros comportamientos en el hogar del adulto. Entonces, tenemos que prestarle un poco más de atención en eso y creo que eso es un buen tema para una muy buena escuela de familia para los papitos con los que se trabaje, ¿vale? Importante. Adelante, Claudia. Mire, dentro del trabajo para la promoción de salud mental familiar, nosotros tenemos que tener en cuenta unos factores protectores. Y en eso se dividen en 3 dimensiones. Desde la dimensión emocional, la dimensión estructural y la social. En la dimensión emocional lo conforma el afecto y la presencia emocional. En la dimensión estructural está el establecimiento de rutinas adecuadas y la configuración de normas claras. Yo aquí voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un límite y una norma? ¡Ay! Yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo le digo a Claudia, ¿verdad? Que ella solamente puede moverse. Mire lo que les voy a decir. Le voy a dar la siguiente instrucción a Claudia. Claudia, tú solamente puedes permanecer de pie en el espacio que conforman 2 tablones del piso. Solamente te puedes mover allí en 2 tablones de baldosa y no te puedes salir de allí, ¿cierto? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la regla, cuál es la norma y cuál es el límite que le puse? A ver si la tienen clara. La norma, la regla es que, o sea, no se puede salir de ahí, o sea, tiene que Ajá, ser, ajá. y la norma es que no la puede Y el incluir límite, y el límite. el límite. El límite son 2 tablones. Ahí está, ya la tiene clara. Bueno, le voy a contar. Con ese ejemplo tan sencillo, ustedes ya entendieron el concepto de lo que es una norma y lo que es un límite. Pero resulta que para los papitos no la tienen clarita. Entonces ahí les doy una pequeña estrategia para que ustedes puedan afianzar el concepto con los padres cuando tengan que trabajar con ellos. ¿Sí? El límite es la frontera que yo le delimito a mi hijo o a mi hija de lo que puede y no puede hacer. Y la norma es la instrucción de cómo quiero que lo haga. Entonces, miren ustedes la diferencia. Y en eso tenemos problemas, pero queremos exigirle a nuestros niños y niñas que hagan las cosas como nosotros pretendemos. Entonces, con este pequeño plus, ¿verdad? Es importante que haya claridad en eso a la hora de poder apoyar a las familias en el establecimiento de normas claras y rutinas. Miren, si nosotros no trabajamos rutinas en los niños, no vamos a poder generarle a un adulto estructura. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos tenido que lidiar con estas nuevas generaciones que tiene que ir a una entrevista de trabajo y no tiene claro cómo debe ir vestido? Entonces a veces quieren utilizar, y esto lo voy a decir con respeto, pues no tengo nada en contra de la moda, pero a veces quieren venir vestidos con moda estilo K-pop y resulta que vamos a una entrevista de trabajo y eso necesita una indumentaria distinta, ¿cierto? Entonces, cuando no se trabajan rutinas, no podemos formar adultos con estructura. No es posible que una persona se tenga que ir a trabajar a ras de tiempo y no pueda arreglar la cama. ¡Ah! No puede arreglar la cama. Y le voy a contar, eso pasa en la vida real. Solo que mejor no lo hablamos. Mejor no, eso no lo decimos. Pero haga el pequeño sondeo y se van a llevar sorpresas. ¿Cierto, Claudia? Y por último, la dimensión social, que conforma la red de apoyo familiar, social, ¿cierto? Y afectiva, y la resolución saludable de conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Los factores protectores no es una retórica de lujo. No es que hay que fomentar factores protectores. No. Los factores protectores son esos elementos que nos sirven de amortiguador activo contra situaciones que puedan generar trauma o experiencias desagradables significativas en la vida del niño o la niña.
Cuando nosotros las categorizamos, ¿cierto? Y las podemos tener claras en estas tres dimensiones, nosotros podemos identificar si un sistema familiar tiene la calidez emocional y un establecimiento claro de estas tres dimensiones que pueda fomentar entornos protectores en los niños y favorecer la salud mental en todos sus miembros. Entonces, importantísimo tener en cuenta eso. Adelante, Claudia. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo hay tres. Las rupturas activas que lo integran, la violencia intrafamiliar, el consumo problemático de sustancias psicoactivas, las rupturas por omisión, que es negligencia parental o aislamiento social, y las fallas sistémicas. ¿Cuáles son las fallas sistémicas? El fenómeno de la parentificación, que ya lo habíamos hablado en un anterior slide, ¿cierto? Que son los niños que desarrollan roles adultocentristas y de cuidado que no están alineados ni a su edad ni a su ciclo vital de desarrollo, y los conflictos permanentes dentro del sistema familiar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna manera, cuando se generan este tipo de rupturas y este tipo de fallos, ¿cierto? Allí se desarrollan los distintos factores de riesgo en la salud mental del niño y de la niña. Y eso es importante tenerlo claro para poder identificar si en el sistema familiar se está presentando eso. Adelante, Claudia. Y ahora les voy a mostrar esta figura que habla de la resiliencia, que es un elemento importante que les había hablado anteriormente, que es la meta de poder nosotros aprender a que nuestros niños, ¿cierto? Cuando lleguen a la adultez, puedan fomentar habilidades de afrontamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante tener en cuenta cuáles son esas etapas que los sistemas familiares viven y que de alguna manera inciden en el fortalecimiento, ¿verdad?, de esa llamada resiliencia, ¿sí? Eso aparte es importante. Entonces, ¿qué les voy a explicar? Cuando yo les decía que las familias como sistemas sufren diferentes desafíos en cada una de las etapas vitales de la vida, estamos hablando de que cuando un sistema es estable es porque en el momento no ha experimentado ningún tipo de crisis vital, ¿cierto? O estructural o del sistema, ¿cierto? Permítame un momento, por favor. Ahora sí. Entonces, si ustedes ven el movimiento de la figura que empieza en línea recta, luego empieza a desarrollar un descenso. Este pequeño descenso ondulatorio lo conforman las crisis. ¿Cuáles pueden ser las crisis? El desempleo de algunos de los miembros, ¿cierto? La migración, las enfermedades de algunos de los miembros o separaciones o rupturas de algún tipo de vínculo, ¿cierto? Luego, cuando vemos esa pequeña ondulación y vemos que la línea sigue recorriéndose y que ya no se vuelve roja, ¿cierto? No se vuelve crítica, sino que va optando por otra coloración, viene la fase de recuperación, es decir, la familia ya pasa por ese periodo de prueba vital o crítico, ¿verdad? Y empieza a reorganizarse, es decir, empieza a recuperarse. ¿Y cómo se reorganiza? Se readaptan roles. En el caso de las separaciones, ya de pronto no está uno de los miembros, entonces ya el miembro que queda empieza a asumir otras cosas, se reorganizan los roles que vienen debajo de la jerarquía, se activan redes de apoyo para que no se sienta sola, ni esa persona que queda a cargo, ni ninguno de sus miembros, ¿verdad? O en el caso de la enfermedad, ¿verdad?, que alguien debe estar asistiendo a esta persona o ante una pérdida o muerte de alguno de los miembros. Entonces la familia de alguna manera se reorganiza en cuanto a roles, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a una nueva fuente de activación de redes de apoyo. Y luego cuando ellos terminan esta fase de recuperación, llegan a la siguiente fase que se llama la poscrisis, es decir, este sistema de familia ya tiene una nueva reorganización un poco más adaptada, se vuelve funcional y nuevamente es un sistema estable.
¿Por qué? Porque de alguna manera cada uno de sus miembros, desde su involucramiento y su rol, empieza a desarrollar esa reorganización y por ende se genera esa transición para poder llegar a esa adaptación. Entonces, en ese sentido, la resiliencia familiar es poder avanzar a pesar de esa temporada crítica o a pesar del dolor que desarrolle esa adversidad. ¿Sí? Es esa capacidad que de alguna manera empieza a estimular a desarrollar para reorganizarse, adaptarse y continuar funcionando muy a pesar de las situaciones difíciles. La resiliencia no significa que el sistema familiar no va a sufrir o alguno de sus miembros no va a sufrir. Es que aprenda a seguir adelante, aprendiendo a pesar de las dificultades. Miren, yo les hago una pregunta. Para nadie es desconocido la situación catastrófica y fuera de control que vivió Venezuela, en Caracas y en La Guaira. Usted sabe la cantidad de familias que han perdido cualquier tipo de pérdida que yo les pueda a ustedes mencionar, sin contar la ruptura que ha habido, porque familias enteras han muerto, hay niños huérfanos, hay padres que sus hijos han muerto, hay adultos mayores que quedaron completamente solos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que una situación de ese tipo genera un evento traumático. Y fíjense que esa es una radiografía clara de cómo de alguna manera la familia o el sistema familiar enfrenta una situación de dolor. Y todos los recursos y todos los elementos que hay que tener en cuenta para ese abordaje y con lo que ellos cuentan para podérseles proveer y ellos puedan lograr trabajar esta llamada resiliencia, ¿cierto? Porque abarca muchos aspectos y muchos factores, no solamente los socioeconómicos ni los materiales, sino también los de la parte interna y emocional de cada uno de esos individuos. Entonces, eso es muy importante porque tenemos una tarea muy, muy grande como agentes de transformación y de promoción, porque nosotros nos vamos a cambiar el sistema familiar, porque cada quien tiene que asumir una responsabilidad, pero nuestra responsabilidad es poder proveer esas herramientas que le permitan a ellos poder promover y seguir fortaleciendo estos factores protectores que incidan en la salud mental. ¿Ok? Bueno, y con esto vamos a dar por terminado el espacio de hoy para poder pasar a preguntas, dudas, ¿sí? Para poder respetar el tiempo, ¿te parece, Claudia? Sí, es correcto, doctora. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, adelante quienes nos estuvieron escuchando en este espacio, Rosa, José Dubán, quienes más están allí que nos puedan habilitar el micrófono y bueno, comentar frente a este tema que hemos abordado y pues que ustedes están muy cerca, algunos que están muy cerca a estos entornos, quizás conozcan esas experiencias y puedan decirnos cómo han vivido este tema y cómo lo asocian. Y quienes no, pues qué expectativa les genera frente a ese ejercicio que se ha realizado. Yo sé que Rosa está que se habla. Rosa Paulina. Estoy aquí poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo, porque tengo allá a mis dos hijos. Grito y entonces no escuchamos acá arriba. Y bueno, le estoy diciendo aquí al menor que vaya y se dé cuenta que le está diciendo el mayor. Precisamente, bueno, ya desde la práctica, porque pues estamos en un contexto, pues como colegas de psicólogos, pero ya en la práctica como mamá, pensaba mientras la doctora Natalia nos hablaba, pensaba en mi hijo menor que él cuando se va a dormir, todas las noches él quiere que yo vaya y me acueste con él. Y uno es como,
cuando hablamos de ese apego seguro, como de esa, sí, yo pensaba en eso porque yo no lo hago todo el tiempo. Yo digo como que no, se va a mal acostumbrar. Uno tiene como tantos conceptos de pronto errados, o de pronto no, porque se va a volver dependiente, o no va a ser seguro, y es todo lo contrario. Entonces, me voy de forma práctica, pues, de forma teórica me llevo muchas cosas, pero de forma práctica me llevo eso, o sea, como no, de pronto quitarse esos esquemas mentales que uno tiene, que le han enseñado de pronto los papás, de que no es un hombre, hay que criarlo así, y tiene que ser más fuerte, y tal cosa, y de pronto se vuelve muy mimado, y eso, entonces a veces yo me pregunto, pero ¿por qué él es así? O sea, ¿por qué siempre tengo que irme a acostar con él en la noche? Y tal vez puede ser de pronto, no sé, que le da temor la oscuridad o bueno, no sé qué pueda estar pasando, pero sí, sí me llevó eso. Muchísimas gracias por ese espacio y muy enriquecedor. Bueno, fíjate, Rosa, eso que tú acabas de mencionar, ahí está un claro ejemplo desde la perspectiva ecológica de Bronfred Brenner. O sea, aquí está, aquí está influyendo la cultura en la que tú te has desarrollado, ¿cierto? Nosotros nos hemos, nosotros, algunos sistemas familiares en las cuales donde nos desenvolvemos nos han enseñado que es que no, es que el varón hay que dejarlo porque es que hay que tratarlo fuerte, porque tal cosa. Mira, yo te voy a contar una experiencia personal que a mí eso me queda aquí todo el tiempo. Mi papá fue un hombre militar, imagínate, autoritario y rígido todo el tiempo. Pero por alguna razón, conmigo se volvió una mermelada. Pero con mis dos hermanos menores era demasiado estricto. Y él siempre decía esta expresión, es que tú eres la niña, tú eres mi niña, ellos son los machos. O sea, mira, mira la verbalización que configura el sistema de creencias y cultura, ¿sí? En vez de decir que por yo ser la única hija, niña o mujer, y habían dos varones, ¿no? Él a mí me miraba como eso delicado, eso pequeñito, y quiero que sepas que yo soy la mayor, ¿vale? Y mis dos hermanos menores, ¿verdad? Como eran los varones, no hablaba de varones, él hablaba de machos. Mi papá era implacable a la hora de generar instrucciones, amonestar, disciplinar, era Dios mío. Entonces ahí se notaba una ambivalencia, que eso también hablando de la perspectiva de Herrera, ahí se puede también analizar cómo es la relación cooperativa entre pares. Y te voy a decir, Rosa, con mis hermanos eso era una batalla campal porque cuando no había nadie, ellos eran dos contra mí y yo me tenía que aprender a defender. Así que te puedes imaginar cómo se convertía eso. Entonces, este tipo de cosas que tú cuentas, que tú compartes, de alguna manera son claros ejemplos de la radiografía real que hay en las distintas familias de los entornos y que de alguna manera nos permiten a nosotros poder trabajar de forma más acuiciosa, por decirlo así, en ese análisis del contexto cuando nosotros hacemos estas exploraciones de la dinámica familiar, cuando estamos trabajando en los entornos de educación. Es más, a veces cuando, mira, elementos como la forma como se maneja el discurso entre los cuidadores, a ti te da información valiosísima de tu poder saber e intuir qué es lo que pasa. Y muchas veces no necesitas ir a hacer una visita domiciliaria. Tú vas a confirmar lo que ya tú tienes de sospecha solamente, pero ya gran parte de esa información o esos insumos que tú necesitas pues para poder hacer esa intervención, ese abordaje, lo consigues a partir de este conocimiento y cómo tú lo llevas a analizar y hacer esas reflexiones a partir de la información que te suministra desde el funcionamiento familiar. Y qué rico que eso te haya ayudado a ti a generar ruido, porque también eso nos permite, y esa es otra cosa que nosotros como psicólogos tenemos que aprender, nosotros estamos en constante cambio, aprendizaje. Entonces, todas las cosas que nosotros podamos aprender, reorganizar, modificar, nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a ayudar porque es que es importante conocerlo y esclarecerlo. Y que cuando te vuelvan a decir, ay, pero ¿por qué es así? Que tú tengas la autoridad desde el conocimiento de dar argumentos sólidos del por qué
una cosa es A y por qué otra cosa es B. Entonces, bueno, qué bien que te haya eso ayudado en esa parte. ¿Quién más quiere compartir algo? Bueno, mi doctora, ya me encuentro por acá en otro espacio, ahorita estaba en mi casa, ahora estoy en la terapia, pero le Ok, reitero el agradecimiento inmenso por este espacio tan importante que nos nutre a nosotros como orientadores, a mí como orientador escolar, por ejemplo, en el caso que expongo, ¿cierto? Le agradezco muchísimo. Si la webconferencia queda grabada, ¿cierto? Me va a sí, hacer señor. y va a ser multiplicador de este gran mensaje, ¿cierto? Ay, De esta, muy de amable. esta experiencia que he tenido con ustedes acá. Les agradezco mucho a mi doctora Claudia por ser tan diligente en las cosas y por tan la pertinencia que hacen sus temas, sus cosas. Les agradezco inmensamente porque me siento nutrido por nuestra universidad. Muy amable. Ah, no, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿quién más quiere compartirnos algo? ¿Están como tímidos o Imagínate, están? yo no Jul- muerto, yo estoy lejos. Nos escucha Juliana, Derlis, Angie. Bueno, doctora, ya que no se animan los otros compañeros, yo voy a aprovechar. Dale. Yo quería preguntarle cómo nosotros, así en forma práctica, incluso desde nuestros hogares y todo, cómo podemos de pronto cambiar ese apego, esa forma, de pronto esa estructura familiar que se ha venido desarrollando si encontramos que hay cosas pues que hay que cambiar, ¿sí? Que hay cosas que no están bien, que no están generando una buena salud mental pues en nuestros niños. Bueno, esa respuesta te la voy a dar desde el componente psicoterapéutico, porque yo trabajo con adolescentes con conducta suicida, autolítica y con adultos con trastornos del estado de ánimo, con ansiedad y depresión. Cuando tengo la oportunidad de hacer la conceptualización clínica de la problemática de base con la que ellos llegan a terapia, yo me doy cuenta que hay cosas que vienen desde el sistema familiar y desde la infancia. O sea, hay heridas que se vienen desarrollando con una profundidad y que de alguna manera marcan cómo se establecen las relaciones de adultos. Entonces, y por eso yo me vi movida a estudiar. Yo tengo muchos años, yo tengo 25 años de trabajar con el ámbito educativo desde Secretaría de Educación Distrital. Yo soy funcionaria pública de todo ese tiempo. Entre otras cosas, yo empecé muy joven, no es que tengo el síndrome de Benjamin Button, pero quiero decirte que con el tiempo de estar trabajando en estos entornos, la forma de poder nosotros empezar a transformar esta dinámica vincular, primero es que trabajemos en nosotros. Tú no le puedes pedir a un papá, por mucho que tú le proveas sugerencias, estrategias, no lo va a cambiar de la noche a la mañana, porque el adulto viene manejando una serie de creencias, distorsiones, conductas disfuncionales de mucho tiempo atrás y que muchas veces necesita acompañamiento terapéutico para poder trabajar eso. ¿Por qué les digo yo a ustedes que hoy en día el entorno educativo ha tomado mucha relevancia? Porque de alguna manera el campo clínico se nutre de lo que pasa en las interacciones de las dinámicas diarias del individuo. Y el entorno escolar es el segundo ambiente al que llega el individuo luego de su entorno primario, que es el hogar. Y tú en la escuela ves de todo. Y que me corrija José Dubán. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú algún día tienes la oportunidad de estar en el entorno educativo y después más adelante quieres practicar clínica, quiero decirte que ya tú llevas un 50% de adelanto porque el ojo clínico lo trabajas en el campo de educación, porque es que tú en la escuela puedes ver al individuo desarrollarse de forma libre y genuina y ahí tú te das cuenta de muchas cosas, el comportamiento, las dinámicas de interrelaciones personales, cómo
cómo configura las relaciones de autoridad, de direccionalidad, ¿sí? Cómo afronta los desafíos y los cambios del entorno, la tecnología, ¿sí? El hecho de dejarse permear por las influencias de los demás que están alrededor, que están incursionando en otras cosas, cómo traen los problemas y cómo las situaciones estresantes que viven en casa, junto con esa cantidad de privaciones que tienen, ¿cierto? Desde la negligencia y la falta de oportunidades de su hogar, cómo lo expresan emocionalmente en la escuela y cómo eso afecta el rendimiento académico, el comportamiento disruptivo, ¿cierto? La apatía académica hasta llegar a la deserción escolar. ¿Mm? Entonces, mi invitación y mi consejo, ¿cierto? Es que la forma de poder transformar el apego es que yo primero tengo que trabajar mi forma de apego. ¿Por qué? Porque es que yo modelo. Yo no le puedo, a mí no me puedes pedir si yo toda la vida aprendí que mi sistema de defensa, ¿verdad? Tenía que ser reactivo porque yo fui una niña muy atacada. Yo eso no lo puedo cambiar simplemente por la intención. Recuerda que hay conductas que vienen muy enraizadas desde lo interior y eso solamente puede ser transformado con acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque eso te permite explorar de forma respetuosa y genuina con un acompañamiento adecuado y entender cuáles fueron cuáles son mis disparadores, cuáles fueron los eventos que lo desencadenaron, cómo puedo desarrollar flexibilidad psicológica y a partir de allí yo genero procesos de cambio internos y los proyectos a los que están a mi alrededor. Así es que yo lo puedo hacer. Y por eso es que desde el entorno de educación nosotros tenemos una responsabilidad muy bonita. Y digo muy bonita porque es que tú puedes impactar a la familia. Miren, yo les voy a decir una cosa. Nosotros estamos hablando aquí de salud mental y nosotros no hemos abarcado el componente de inclusión. Y yo les hago una pregunta. Aquellos que están trabajando en el campo de educación, ¿me pueden decir cuántas veces le han preguntado a una mamá con un niño con discapacidad intelectual lo cansada, lo agobiada y lo abrumada que está de atender a ese niño demandante? Nadie se preocupa por preguntarle a esa pobre mamá, ¿cómo estás? ¿Has podido dormir? ¿Cómo te ayuda con quién te ayuda con las tareas? ¿Cómo haces para trabajar? Si te alcanza el dinero y los recursos para llevarlo a la terapia 3 veces a la semana. ¿Mm? Y a veces la escuela de familia debe dejar de ser un espacio para estar hablando tanto y volverlo espacios de conexión emocional, donde se sientan extendidas, escuchadas, empatizadas con otras, que puedan llorar, porque ni siquiera se lo permiten. Y eso es duro. Y qué pena que lo diga así, pero es que a mí ese tema me apasiona, porque es que ese es mi trabajo. ¿Sí? La idea es que nosotros podamos promover espacios de consuelo, de apoyo. Y por eso les digo, ustedes no saben la fortuna que tienen de haber escogido esta profesión y cómo pueden ustedes desarrollar cambios, impactos positivos, ¿vale? Entonces, con esto quiero pues darle las gracias por estar hasta aquí, por escuchar, por valorar esta información. Y pues bueno, aquí tienen a esta servidora y que, bueno, Claudia, espero que este no sea el único espacio y bueno, aquí Claro, me tienen para lo que necesiten. claro que sí, muchísimas gracias, doctora Natalia. Le agradecemos esto, pues este espacio que usted nos ha regalado para compartir con nuestros estudiantes. Sé que ellos se van pues con muchos conocimientos, con muchos aprendizajes, pero quizás también nos quedamos con mucha expectativa de cómo va a ser ese ejercicio más adelante. Ellos más adelante van a estar en sus espacios prácticos y sé que todo lo que se puedan llevar van a ser beneficioso. De igual manera, las personas que están también muy cerca a estos centros, instituciones educativas, van a poder vivir esa experiencia y reconocer esto que se ha comentado en el día de hoy. Doctora, le agradecemos porque pues hemos recogido toda esa parte teórica, sí, esos fundamentos, esas bases epistemológicas, siempre lo comento que es tan fundamental en nuestra psicología, sí, para poder comprender y entender cómo piensa, cómo actúa, cómo se comporta el ser en sus entornos y asimismo identificar sus
dificultades o falencias para poder brindar ese apoyo y esa orientación. Entonces, agradecerle muchísimo porque esta área de la familia es tan importante. Decimos que somos corresponsables, pero siento que esa base es fundamental para poder comprender por qué se comportan de determinada manera nuestros estudiantes en las instituciones educativas, ¿no? Y por qué las patologías que aparecen después. Eso viene también de cierta manera por esas incomprensiones que se dan o esas negligencias o ausencias que se presentan en su infancia. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también por participar, apreciados estudiantes, por estar tan activos allí participando, compartiendo experiencias y también indagando frente a situaciones particulares. Esto pues genera que los espacios sean enriquecedores y bueno, pues los invitamos para el siguiente espacio, ustedes que son pues los que están allí tan atentos a que participen en el CIPAS, ya no va a estar en esta semana, pues no vamos a tener el espacio en esta semana por algunas dificultades de nuestra ponente, pero en la siguiente ya lo vamos a desarrollar. Entonces, invitados a ese espacio, ya les estaré comentando nueva fecha, hora para que podamos estar presentes en esa conferencia que también vamos a tener. Doctora Natalia, muchísimas gracias de parte de la UNAD por compartir su experiencia, sus aprendizajes, bueno, todo lo que nos da en este espacio. Y sé que sí, más adelante estaremos también allí contactándola para que nos pueda seguir acompañando en estos espacios. Un abrazo grande, que estén muy bien y ya pues más adelante, doctora, estaremos Listo. revisando Bueno, los que espacios. pasen bonita tarde. Profe, Igualmente. la conferencia que dice que se canceló es la del viernes a las 3 de la tarde. Sí, esa Rosa, vamos a estar la otra Vale. semana porque pasó algo con nuestra invitada, entonces ella puede la otra semana, ya les estaré indicando si es el martes o el miércoles, les estaré compartiendo nuevamente el banner y también pues para que ustedes puedan estar allí participando del espacio. De igual manera, pues también se les